Buenas noches. En este programa de Buscando Justicia recordaremos un caso que conmovió a los tucumanos y que está relacionado con la precariedad y la inseguridad laboral. El 2 de noviembre de 2013, un accidente en la caldera de la fábrica Proyectos Metalúrgicos provocó heridas tan graves en 6 trabajadores que terminó con la muerte de 4 de ellos. Era la madrugada del sábado, llovía y la caldera de la metalúrgica, ubicada en el barrio de la Ciudadela, había trabajado 24 horas corridas. Los obreros estaban trabajando en el horno cuando de pronto se produjo una explosión que los salpicó con materiales incandescentes. Walter Gómez fue uno de los heridos del accidente. Soy Eva Jiménez, la mamá de Walter Gómez. Él nació el 2 de marzo del 82. Único hijo varón, tengo 3 hijas mujeres. Yo tenía 9 años cuando nosotros hemos perdido a mi papá. Walter tenía 3. Mi mamá es luchadora incansable porque ella era joven cuando quedó viuda y tuvo que salir adelante con nosotros porque éramos todos chicos. Primo era bueno, era divertido con nosotros, la relación que tenía con nosotros, los primos era divertido, era buen compañero, siempre compartía cosas con nosotros en la casa de mi abuela, que era donde nos reuníamos nosotros con él. Y bueno, Walter siempre ha sido un chico medio solitario, callado, una persona muy tranquila, de pocos amigos, pero sus amigos de hierro, ¿no? Sus compañeros de trabajo, 2 o 3 vecinos, esas eran las amistades que tenía Walter. Cuando era chico, estábamos, digamos, yo iba a la casa de los abuelos de él y yo ya lo conocía. Después él se fue a vivir allá para Tafí Viejo y ya cuando volvió en grande. Ya tenía como 15, 16 años. Y de ahí, bueno, ya la relación fue más, digamos, directa. Y bueno, yo iba mucho a la casa de él los fines de semana o durante la semana y era como, digamos, un hermano para mí, prácticamente. Y Walter era muy callado, Walter era muy para él. Por ahí mi mamá que más lo conocía, ella iba a saber si él estaba mal o no, porque él era muy cerrado, él era para él. Era una persona, ¿cómo te puedo explicar? Sencilla, práctica, no se juntaba, digamos, con gente que no, digamos, puesto que ahora, hoy en día hay gente que se dedica a ciertas cosas que, bueno, eso no le gustaba a él. Él era a su casa, a la mía, y de ahí con los primos, digamos, el abuelo vive cerca de mí, a la par de mi casa. Y él fue a vivir en la otra cuadra. Y era una relación así sana. Bueno, él ha estudiado en el Instituto de Agronomía de Tafí Viejo, se ha recibido, ha hecho 6 años. Estábamos viviendo en esa zona, él se recibe y volvemos acá a la ciudad para que ingrese a la facultad. Y ahí ha sido que ha conocido a esta chica y bueno, se quedó embarazada. Y de ese fruto quedó un niño que está conmigo, que ahora actualmente tiene 13 años. Quedaba cuidados míos cuando él se iba a trabajar. Siempre ha estado conmigo el chico. Como padre siempre, bueno, siempre al hijo lo llevaba por buen camino. Siempre lo tenía ahí con él, a la par. Nunca lo dejó solo el chico. Walter empezó a trabajar desde muy joven, ya que tenía una familia propia que mantener. Y él empezó a trabajar más o menos a los 18, trabajaba en una carnicería, y bueno, hacía negocios, incluso ha tenido una carnicería propia
y no le ha ido bien, ha cerrado. Y empieza a trabajar en la metalúrgica, qué sé yo, más o menos los 22, 24 años, creo yo. Iba por temporada y después sí que quedó efectivo ahí. Y ahí ha trabajado mi papá, ha trabajado uno de mis hermanos también que se ha jubilado, está actualmente trabajando uno de mis hermanos que es uno de los delegados de ahí. Y él estaba en la parte del horno, que bueno, él tenía, digamos, cuando yo lo conocía era rellenito. Y como laboraba muy cerca del horno, bajó mucho de peso. Y él era eso, el que lo cargaba al horno, algo así. Y yo lo que me decía era, bueno, la parte del elemento de seguridad. Pero hablando poco así, yo le sacaba temas y yo mismo le decía, mira, cuídate porque vos has visto, pues si vos me estás comentando, le digo, está fisurado y hay fallas, esas cosas, bueno. Si vos no te cuidas, le digo, y bueno. Yo me crié escuchando cómo trabajaba y he visto cómo trabajaban los metalúrgicos en este taller. Mi papá ha trabajado toda la vida y ha criado 10 hijos, pero digamos no es un trabajo como para que la familia crezca, apenas para llevar la comida a la mesa. Mi papá en esa época usaba un birrete que era de tela que le hacía a mi mamá y el calzado que usaba era alpargata y un traje de grapa, a medias porque siempre estaban hechos pedazos. Después lo he visto a mis hermanos, el que se ha jubilado, ha perdido 3 dedos de la mano, ha quedado totalmente ahora en la actualidad todo el cuerpo quemado, con secuelas, digamos, medio loco. Y bueno, y así me he criado, siempre ese taller ha trabajado mal. Ya años anteriores murió otro empleado ahí, que fue aplastado por un cilindro, Francisco de Elías, Pupi le decían. Luego del corte comercial, Walter sufre un tremendo accidente junto a sus compañeros de trabajo. Walter Gómez trabajaba en la fábrica Proyectos Metalúrgicos y planeaba mejorar el futuro de su hijo. Sin embargo, una madrugada todo cambió. El día del accidente era un día sábado que justamente era un día que se trabajaba porque me ganaba un poquito más de plata. Nada más no era necesario tampoco. Y lo que recalco yo en esa empresa, digamos, es la falta de seguridad nada más, que es el motivo de todo. Mire, el accidente ha sido el 2 de noviembre del 2013, madrugada del 3. A mí me llaman por teléfono y me dice algo ha pasado en la metalúrgica, me dice viene ser cuñada de mi hermano, pero no sabemos qué. Entonces yo me quedo medio intranquila, pero no pensaba que sea una cosa tan grande. Entonces toca la puerta y llega mi hermano, que es delegado actualmente ahí en la metalúrgica. Y me dice, pasó un accidente en el taller, pero Walter está bien, el que está mal es Ramón, que es mi otro hermano, que ya está jubilado. Y yo me acuerdo que ese día, cuando pasó el accidente, mi hermana me llama y me dice que habían llamado de la empresa porque Walter había tenido un accidente. Y yo, tratando de calmarla, yo le decía, bueno, no te preocupes porque todavía no sabemos cómo está él o qué le ha pasado. Y la fui a buscar a mi hermana, la más chica, y le había comentado que había tenido un accidente Walter, que vamos al centro de salud y no sabíamos nada. Bueno, yo empiezo ahí a gritar, a desesperarme que me lleven al hospital, no encontrábamos remedio, me llevan en una moto. Pero cuando yo llegué, yo le he visto a mi hermano, a mi hijo no me lo dejó ver. Pero era un tizón también mi hermano. Entonces ahí me imaginaba cómo estaba mi hijo. Cuando la familia de Walter se dirigió hacia el centro de salud para conocer su estado, todavía ignoraba cómo se había producido el fatal accidente. Ese día el horno
estaba fundiendo, yo llevaba 24 horas fundiendo. Y al estar tan cargado y la humedad que tenía abajo porque llovía y el agua entraba por abajo. Y la misma arena que han tirado la ha lavado. Y esa humedad ha hecho que explote el horno. Y lo que tenía dentro del horno le ha saltado a los que estaban trabajando. Y ahí sí que se han quemado. El horno carecía de la pollera de contención. No soy experta en eso, pero más o menos he leído. Es una especie de pollera que va a la vuelta del horno, que al explotar no salpica al obrero si lo tiene la pollera. En este caso no la tenía. Ahí están las pericias de los bomberos. Ese día llovía, esa noche llovía tormenta en la zona de Yerbabuena, que incluso había caída de árboles. El techo estaba lleno de agujeros, esa agua caía, se iba abajo del horno. Escúcheme usted, un sartén de aceite le echa una gota de agua. ¿Qué produce? Bueno, esto es peor. Y le querían echar la culpa a los chicos que no habían hecho arena debajo del horno donde estaba el agua. ¿Qué arena? Si la arena tiene que ver con algunos químicos, con unos componentes. Este era un poco de tierra común, que sí habían hecho los chicos. Lo que me explica a mí, los compañeros de Walter, que los pobres no se pueden exponer porque tienen que cuidar su puesto de trabajo. Ese día la fábrica ha trabajado 24 horas. 24 horas. Walter ha trabajado 15 porque entró en segundo turno. El horno ha sido sobrecargado. Eso es lo que me explican a mí, que ha sido sobrecargado. Ellos no iban a perder un poco, dígame, de fundición para salvar a los chicos. Más le interesaba terminar los cilindros que estaban haciendo que suspender a la fundida para salvar la vida de los chicos. Porque si ellos lo hubiesen suspendido esa fundida con el agua que estaba entrando, se salvaban los chicos. O si tenía la pollera de contención el horno, se salvaban los chicos. Porque en sí los chicos no tenían el equipo para fundir. Cuando salieron estaban con ropa de grafo nada más y las botas. Lo que escuché decir que tenía problemas en el horno, que estaba, digamos, fisurado. Con lo que había hablado yo con él, los elementos de trabajo no estaban. Después me entero que estaban, pero que no se los ponían raros. Y muchas cosas que no, de elementos de seguridad que ellos, la empresa no lo cumplía. La explosión del horno dejó 6 obreros heridos, 4 de ellos de gravedad. Entre los heridos leves se encontraba el tío de Walter. Ya habíamos terminado, íbamos a vuelta al horno y se venía el piso solo. Mi tío Ramón decía que cuando lo ve que estaba prendiéndose fuego, lo abraza, lo ha alzado y lo ha llevado al baño. Y lo ha apagado abajo del agua. Y ahí ha sido cuando mi tío se ha quemado. Se quema parte del brazo y parte del pecho. Y que mi hermano se quema, cuando mi hijo se quema, él va y lo abraza, entonces se quema él. No había con qué lo apaguen a mi hijo, señora, no había con qué lo apaguen. Lo llevo, lo han metido en la ducha para poderlo apagar. Y dice que tenía seguridad, el taller nunca había seguridad. Y creo que no la hay, han hecho unos cuantos arreglos y nada más. Cuando la familia de Walter llega al centro de salud, el panorama era desolador. Estaban los chicos, los compañeros de él, todos como que nadie nos podía dar ninguna información. Sí, lo que dijeron que los chicos habían entrado, que yo creo que Walter dio sus datos y todo. Después salió uno de mis tíos que lo sacó a Walter, lo alzó para que no se queme. Cuando yo lo vi le dije, ay no mamá, es horrible, míralo cómo está él. Y nos decían que los trasladaban a los que estaban, digamos, más graves, o yo habré entendido eso, que yo en mí decía, bueno, Walter debe ser que está bien. Cuando yo logro entrar a la guardia, no me lo dejan ver, no señora, dice, no va a entrar. Entró mi yerno, dice que se va. No es bueno lo que va a ver. Una chica de la policía, creo, de seguridad, nos dice, espera, yo voy a hablar con la médica para ver qué me dice. Cuando ella vuelve me dice, sí puede entrar, dice, pero una sola persona. Y bueno, yo lo primero que pensé en mi mamá, que yo quería que ella se quede tranquila para que vea que Walter estaba bien. Y cuando lo fuimos a buscar a mi mamá, venía mi mamá y mi cuñado. Y uno de los chicos
de los que estaban ahí me para y me dice, ¿tu mamá es enferma del corazón? No, le digo, ¿por qué? Que no lo entre a ver a tu hermano. Yo lo acabo de ver a mi papá y es horrible. Y ahí yo le he dicho a mi cuñado que directamente entre él para ver cómo estaba Walter. Cuando mi cuñado sale me dice, no, dice que no entre tu mamá mejor. Yo digo, ¿tan mal está? Sí, dice, no lo vas a conocer. Hasta que ha llegado la hora de la visita, cuando entramos con mi mamá me acuerdo bien clarito que íbamos pasando los biombos y ya terminaba el último. Y se vuelve mi mamá y dice, este es Walter, Sandra. Me dice. ¿Sabe por qué lo he conocido a mi hijo, que era un tizón? Por los dientes. Él tenía un dientecito inclinado, por los dientes lo conocía porque no era mi hijo, era una brasa. Le digo, mamá, no es Walter. Sí, me dice, mírale los dientes. Mi mamá lo ha conocido a mi hermano por los dientes. Bueno, en ese momento volvemos, porque el señor que estaba a la par estaba peor que mi hermano. Volvemos y yo me acerco a ver si era él, pero era toda una cosa negra. Los pelos bien chamuscados, estaba tapado. Y después, bueno, cuando ya hemos sabido el estado de él, era un milagro, porque estaba muy quemado. Primero le decían que tenía el 40% del cuerpo quemado. Después vino otro doctor y nos dijo, no, ellos no tienen el 40%. Ellos tienen el 80, el 85 y el chico, no recuerdo el apellido, creo que tenía el 90% quemado el cuerpo. Con mi mamá, bueno, y mi hermana era todos los días ir al hospital, estar mi mamá todo el día estaba. Las 2 semanas que estuvo mi hermano, ella estuvo todos los días, todas las horas. Iba un ratito a la casa, se bañaba y volvía. Walter estuvo internado casi 2 semanas. En ese lapso, 2 de sus compañeros fallecieron por las graves quemaduras que tenían en sus cuerpos. Bueno, cuando fallece Walter, ese día me acuerdo, él fallece el 16 de noviembre. Y mi mamá el 17 de ese año cumplía los 60 años. Mi mamá decía, mire, ese cumpleaños lo estoy enterrando a mi hijo. Yo le decía, mamá, hay que ser fuerte, hay que salir por el nene. Tienes que ser fuerte por él, porque él te va a quedar. Después de la pausa, la familia de Walter busca que la justicia condene a los culpables por la muerte de su hijo. Walter falleció casi 2 semanas después del terrible accidente. Yo empiezo a buscar justicia cuando en mi casa, bueno, voy a un CAP que está un psicólogo, a ver un psicólogo, y este psicólogo ya lo atendía, Paco también, al chiquito de Walter. Y bueno, le cuento, y bueno, él se sorprendía que era el padre de Walter, que había muerto, que él había visto las noticias, qué sé yo. Y ya me comenta él de las marchas del Evo. Y a mí me va a visitar una chica del Partido Obrero. Esa gente me sacó a mí adelante, porque no era capaz de salir a la calle. Y ahora sí puedo salir a luchar, a pelear, porque veo cuántas familias están ahí en las marchas. La mayoría son porque han perdido sus hijos, como yo. Los reunimos los días martes, antes de la marcha, en el partido. Y ahí tratamos de llevar lo nuestro, a contarnos cómo van los casos, cómo estaba la familia,
Y bueno, tomamos mate y charlamos y tratamos de llevar esto adelante. Y bueno, y mi mamá empezó porque así mi mamá es la que anda siempre. Ella, como le digo, yo no sé de dónde saca tanta fuerza, porque la verdad es que es horrible. Y ella anda en los tribunales y ha empezado a averiguar, y bueno, por eso que uno empieza a averiguar, porque por ahí uno no sabe hasta que pasa. Yo lo tomé el caso en febrero de este año, empecé a estudiarlo, me doy con la novedad que efectivamente, como yo suponía, el fiscal de instrucción interviniente en la causa, que es el doctor Guillermo Herrera, había solicitado al juez de instrucción que dicte el sobreseimiento del único imputado en la causa, que era Héctor Prados. En ese momento, el juez Pérez discrepó con el fiscal, le parecía que no era propicio dictar el sobreseimiento, sino que continuara la investigación. Y tal como lo prevé nuestro ordenamiento procesal, la causa pasó al fiscal de Cámara, porque en nuestro sistema tenemos lo que se llama el doble conforme. Se necesita la conformidad del fiscal de instrucción y el fiscal de Cámara en el mismo sentido, en idéntico sentido, es decir, que ambos pidan el sobreseimiento, y a partir de ese momento la querella y ni el juez no tienen la posibilidad de apelar. Esa es una sentencia que es inapelable. Llegó a manos del doctor Alejandro Noguera, quien se inhibió, y la causa volvió al juzgado de instrucción. Y bueno, ahora mire, estaban pidiendo el sobreseimiento de Héctor Prado, que es el imputado. Y bueno, Héctor Prado, mire, hay figura como de higiene y seguridad, pero resulta que Héctor Prado, él no ha estado en la fundición, él nunca ha estado presente. Él se hizo presente el día después del accidente a las 10 de la mañana. Pero él se da el lujo, porque se da el lujo de contar con lujos de detalle cómo ha sido el accidente. Nosotros planteamos la querella, interponemos formal querella en contra del imputado en autos, que era el jefe de seguridad industrial, el señor Prados. Pedimos también que se amplíe la imputación en contra de los responsables de la empresa, que son el señor Luis Manuel Paz, el señor Agustín Nugués y el presidente del directorio de la empresa, que es el señor Rodolfo Guerci. La empresa podría haber tomado las medidas que se necesitaban para impedir que esta situación de riesgo se hubiera creado, y también para impedir que se elevara la situación de riesgo de por sí ya existente en la actividad. Porque lo que sí surge clarísimo de estos informes es que el suceso se produjo por la explosión, se produjo por el contacto entre el material inflamable que cae después de desplomarse el fondo del horno con el suelo húmedo y con la humedad del ambiente. A eso hay que sumarle que los techos que estaban cubriendo el horno tenían sus chapas rotas. Por ahí se produjo la filtración del agua de lluvia que saturó el suelo circundante al horno, saturó de humedad. Existen, acabadamente probado, existen indicios de convicción suficiente que se permiten concluir que acá estamos ante la presencia del delito de estrago culposo o doloso, agravado por la muerte de las víctimas. Existen informes periciales tanto de la Policía de Tucumán como de bomberos, existen declaraciones del único trabajador que fue tomada la declaración a nivel de la policía, no se tomó ninguna declaración a nivel judicial, pero con esos elementos ya se puede inferir de que acá estamos en presencia de un delito. No obstante, el fiscal, apartándose de la prueba obrante en autos, consideró y concluyó que se trató de un hecho accidental provocado por la negligencia o imprudencia de las víctimas. Nos llama poderosamente la atención que se haya solicitado el sobreseimiento del único imputado en la causa sin ni siquiera llamar a declarar en sede judicial a ninguno de los trabajadores que estaban presentes ese día, y tampoco a los responsables de la empresa. Cuando se hizo el año, hemos hecho una protesta en la puerta del taller, y salió el señor Huelte, que es uno de los dueños, socio mayoritario de ahí, a enfrentarme. ¿Qué me hace, señor? ¿Y qué me ha hecho usted? Le digo. No, lo que ha pasado es que ha sido un accidente, sí. Yo lo acepto que ha sido un accidente, pero que podía habérselo evitado. Y ahí donde me dice su papá, ha trabajado aquí, se ha jubilado, tiene un hermano jubilado, otro trabajando acá. Y usted también ha comido de la empresa.
¿Usted cree que es justo que me trate así? Que para mí suena eso a decir muerta de hambre, porque eso suena. Y yo le he contestado, sí, yo he comido de la empresa, porque mi padre entregó el cuero, y no he comido de mi hijo porque no soy zángano. Pero eso tiene que el obrero aguantar, de que nos traten así. Para ellos, ¿sabe lo que somos? Los cabecitas negras. Mire, este camino es lento, es muy lento, porque la justicia es lenta. Espero que alguna vez tenga justicia, pero con las cosas que estoy viendo, que incluso el expediente de Walter hace 2 semanas había desaparecido de tribunales. Mediodía he estado en tribunales para que aparezca. ¿Y sabe por qué aparece? Porque la comisión de familiares víctimas de la impunidad estaban afuera, pidiendo que aparezca el expediente. Por eso aparece. El que tiene plata, usted ha visto, tapa todo. Como esta empresa que el señor Luis Paz, ¿cuántas veces me ha llamado a la casa que quiere ir a arreglar conmigo? ¿Qué quiere arreglar? Plata no quiero. ¿Para qué quiero plata? ¿Para qué? ¿Que me lo va a traer mi hijo de vuelta? No me lo va a traer. Lo que quiero es justicia. Y que no haya un obrero más como él, que no haya precarización laboral y que se respete las normas en el trabajo, en la metalúrgica, que es donde trabajaba él. Que se haga justicia por mi hermano y los otros chicos que han fallecido, porque todos han dejado sus hijos, sus esposas, sus hermanas. Yo espero eso, que se haga justicia por mi hermano, porque a mí nadie me va a devolver mi hermano. La vida me arrojó. He perdido a mi único hijo varón. Éramos 8 en la casa. ¿Sabe cuántos? Me quedó 4. Porque no me quieren ver sufrir, se han ido. Es muy extraño ir a mi mamá y que falte porque no falta. El dolor es inmenso. Yo cada vez que me acuerdo me duele el alma. Y bueno, mi nieto está conmigo. No, la madre algunas veces lo va a ver. Encima, el nene me acuerdo, después que fallece mi hermano, al tiempo, fui a mi mamá yo y le pregunto a mi mamá dónde estaba. Y me dice, en el fondo está durmiendo. Cuando entro, era mi hermano que estaba durmiendo. Le digo, mamá, es tan parecido. Le digo, mamá, todo, las manos, todo, es muy parecido. Y me dice, sí, eso es lo que me ha dejado mi hijo. Sí, se le explicó todo a él, pero él me dice, abuela, no me digas nada. No me digas que mi papá está muerto. Mi papá está en el hospital. Hasta eso tengo que aguantar, Dios. Que el chiquito lo espera, como yo lo espero todos los días. No acepto la muerte de él, no la acepto. Es como si fuese que él va a entrar y va a decir, aquí estoy, mamá. Y el hijo también lo espera. Porque si mi papá está en el hospital, él va a volver. Y bueno, alguna vez se va a dar cuenta que no. Como alguna vez la voy a aceptar yo la muerte de él. Todos los días lo espero a mi hijo, todos los días. La muerte de Walter Gómez y sus compañeros podría haberse evitado, tomando, claro, todos los recaudos necesarios. En este caso, como en muchos otros, es necesario determinar la responsabilidad del Estado, de la fábrica y del sindicato por la falta de controles en esta institución. Y muchas veces, por cuestiones de necesidad, los trabajadores no pueden denunciar las irregularidades que les toca vivir en cada uno de esos trabajos. Es necesario que aquellos que están en posiciones de poder realicen los controles pertinentes para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Hasta el próximo jueves. Y me dice, hija, ¿sabías vos? Me dice mi mamá, de que hay una persona de chupín rojo en el complejo tirado que lo mataron. Entonces yo sentí un golpe en el pecho, entonces yo cuando llamé le digo, páseme con Marcelo.
Y me contesta el abuelo y me dice, el abuelo nunca me voy a olvidar. Marcelo no vino para acá.